Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridio, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que tengan maestría sobre cómo existen y por ende cómo aplican, cómo existen y cómo aplican, cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré en qué consiste, qué es la autorregulación válida y la autorregulación inválida jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Y hay que tener claro que la autorregulación es cualquier forma en la cual un ser humano se comporta. Y por esa razón, frente al derecho, en relación con el derecho, la autorregulación es válida. Y en general, la autorregulación es válida cuando es una forma de gozar los derechos y cumplir los deberes en una relación jurídica, es decir, en un ambiente donde aplican derechos y deberes, donde existen y por ende aplican derechos y deberes, es decir, en un ambiente relacionado con el derecho, con lo definido en el todo el derecho. Por esa razón, la autorregulación válida es la forma de cumplir con el derecho y la autorregulación inválida es la forma de incumplir con el derecho, es una forma de existir, de actuar en una relación jurídica, es una forma de comportamiento, de conducta, es la forma de actuar, de comportarse, de existir en una relación jurídica incumpliendo con el derecho, es una forma de incumplir con el derecho, es cualquier forma en la cual se incumple con el derecho por parte de una persona en una relación jurídica. Y por esa razón, en relación con la inteligencia artificial, no se trata de la autorregulación basada en, por ejemplo, documentos que incluyen formas en las cuales se afectan los derechos y deberes. No se puede gozar de los derechos y cumplir con los deberes frente al contenido y por ende alcance, efecto, consecuencia de lo definido, de lo contenido, de lo escrito en dichos documentos, de lo indicado mediante dichos documentos. Entonces, son formas antijurídicas. O, por ejemplo, el hecho de considerar que existen unas prácticas en una organización en relación con la inteligencia artificial que no sean armónicas con la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, que no hagan parte de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por ejemplo, una política, que como tal ya sabemos que si es antijurídica es un documento inválido, pero si a la vez se aplica, esa política hace parte por ende de la práctica, de la aplicación de esa política, de la práctica de la organización aplicando esa política y por ende hace parte de la cultura organizacional, de la cultura de la organización, de la forma de comportamiento de los seres humanos que hacen parte del equipo de trabajo interno y externo de la organización y por ende es algo antijurídico porque es una forma de actuar, de comportarse, es una cultura inválida jurídicamente porque no es una forma de gozar los derechos y cumplir los deberes y por ende no es una forma de permitir el goce de los derechos y por ende el cumplimiento de los deberes, sino y por ende propiamente no es una forma de lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es una forma de lograr el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, perdón, por parte de cada quien y por parte de los demás, y por ende no es una forma en la cual, para que esto quede claro, la organización o en relación con la organización existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende no es una forma en la cual quienes no hacen parte de la organización, que se relacionan con la organización, quienes no hacen parte del equipo de trabajo, interno o externo, de la organización y se relacionan con la organización, puedan gozar y propiamente gocen de sus derechos y deberes, porque ya será imposible, al haber existido una actuación inválida antijurídica, o sea, una autorregulación inválida por parte del equipo de trabajo de la organización y por ende por parte de la organización. Entonces, quien externamente, para que esto quede claro, quien no hace parte del equipo de trabajo interno y externo del equipo de trabajo de la organización y se relaciona con esta, con la organización del sector público-privado, y esa organización se base y propiamente exista con base en una autorregulación inválida, porque cada uno de esos de los seres humanos que hacen parte de ese equipo de trabajo actúan de una forma inválida jurídicamente, o porque uno o unos de ellos actúan de una forma inválida jurídicamente y por ende hacen que en general la organización exista de una forma antijurídica, porque como les decía, el goce de los derechos se relaciona con el cumplimiento de los deberes y para que esto quede claro, solo es posible el goce de un derecho cuando a la vez se gozan los demás derechos y se cumplen los deberes, todos los deberes. Entonces, si uno o unos del equipo de trabajo, si una persona, si un ser humano o uno de los seres humanos que hacen parte del equipo de trabajo de la organización actúan de una forma inválida jurídicamente, existen con base en una autorregulación inválida, perdón, jurídicamente, existen autorregulándose inválidamente, jurídicamente inválidamente, están a la vez afectando
a los demás y por ende la organización y por ende está existiendo invalidez jurídica. La organización existe inválidamente jurídicamente, inválidamente. Entonces, los que no hacen parte de su equipo de trabajo y se relacionan con esta, con la organización, no podrán gozar y propiamente no gozarán de sus derechos y cumplirán con sus deberes. Entonces, no se trata de la autorregulación inválida jurídicamente y por ende del formalismo inválido jurídicamente, donde, por ejemplo, se indique, no, es que hay que someterse a estas políticas porque esta es la norma en la organización y se trata de políticas antijurídicas, sino que hay que hacer la autorregulación válida jurídicamente, donde cada quien se comporte y propiamente exista de una forma en la cual su ser y los seres humanos y no humanos y objetos analógicos, es decir, en átomos, y digitales, es decir, en bits, y en general electrónicos, incluidos digitales. Lo electrónico es en general lo formado por bits e incluye lo digital. Entonces, se trata, para que esto quede claro, de que cada ser humano exista de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma autorregulada válida jurídicamente, es decir, con base en la autorregulación válida jurídicamente, para que así tanto su ser como los demás seres, humanos y no humanos, analógicos y electrónicos, analógicos en átomos y electrónicos incluidos digitales en bits, existan de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma en la cual pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en lo relacionado con cada quien. Y si los demás seres humanos a la vez existen de una forma autorregulada, válida jurídicamente, existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la organización y en general en relación con cada relación jurídica en la cual la organización, una organización, hace parte, haga parte, incluida la relación jurídica, cada relación jurídica que incluya, que involucre, que incluya una inteligencia artificial. Entonces se trata de la autorregulación válida jurídicamente en relación con la inteligencia artificial para que así la documentación, los documentos sean válidos jurídicamente, los comportamientos en general sean válidos. Si los documentos son válidos y en general los comportamientos son válidos, se logra que cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, es la forma en la cual existe, puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Y por eso, en el ejemplo de la organización, se trata de que cada miembro del equipo de trabajo interno y externo de la organización actúe de una forma válida, es decir, con base en la autorregulación válida, jurídicamente válida, es decir, se autorregule válidamente para que así, tanto su ser como el equipo de trabajo y por ende la organización exista de una forma válida jurídicamente y por ende para que exista validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial vinculada con la organización en lo que dependa, para que eso también quede claro, de la organización. Porque como tal, el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada ser humano existente en cada relación jurídica cumple con el derecho. Entonces, si de una parte la organización cumple con el derecho, o sea, busca que se cumpla con el derecho, tiene el ánimo, tiene el enfoque de cumplir con el derecho, y a la vez los demás seres humanos relacionados con ella, los que no hacen parte de su equipo de trabajo relacionados con ella, cumplen con el derecho, existe el cumplimiento del derecho, pero si en cambio esta, la organización, los miembros del equipo de trabajo, cada uno de los miembros del equipo de trabajo y por ende el todo el equipo de trabajo y por ende la organización, tienen el enfoque, el ánimo en el cumplimiento del derecho, pero los demás seres humanos existentes de una forma externa al equipo de trabajo relacionados con la organización no cumplen con el derecho, no puede existir el cumplimiento del derecho porque solo es posible, como les decía, que exista si cada uno de los seres humanos existentes en la relación jurídica cumplen con el derecho, porque como todo está conectado, solo es posible el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes cuando existe el goce de todos los derechos y cumplimiento de todos los deberes, porque como les decía, el goce de un derecho solo existe cuando existe a la vez el goce de los demás derechos y cumplimiento de todos los deberes. Entonces, no basta con que la organización tenga el ánimo de cumplir con el derecho, basta es con que cada quien cumpla con el derecho en cada relación jurídica. Entonces, basta es, perdón, con que cada persona física, es decir, natural, es decir, cada ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, organización, basta es con que cada persona, que puede ser un ser humano o una organización existente en una relación jurídica donde existe una inteligencia artificial, cumpla con el derecho. Ahí sí existe validez jurídica, es decir, esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos
y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el bien, en la relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Entonces, para que esto quede claro, si se trata, o propiamente cuando existe la autorregulación válida jurídicamente, es decir, la autorregulación válida jurídicamente es la forma en la cual los documentos, en general las actuaciones, los comportamientos, cumplen con el derecho. Entonces, eso incluye el que el ser que cumple con el derecho existe de una forma armónica con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, existe con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica, y a la vez los seres humanos y no humanos, los seres que pueden ser de dos clases, para que esté claro, sujetos que pueden ser humanos y no humanos, es decir, animales y vegetales, animales no humanos y vegetales, y objetos que pueden ser analógicos, es decir, en átomos, y electrónicos, incluidos digitales, que son en bits, existen de una forma armónica con el derecho. Reitero el mensaje. Entonces, si existe la autorregulación válida jurídicamente, cuando existe la autorregulación válida jurídicamente, el ser autorregulado válidamente jurídicamente, el ser humano que se autorregula válidamente jurídicamente, que existe con base en la autorregulación válida jurídicamente, que existe de una forma autorregulada válida, jurídicamente de una forma autorregulada válida, existe el ser, su ser, de una forma válida jurídicamente, y a la vez los demás seres, sujetos, humanos y no humanos, y objetos analógicos y digitales, existen de una forma armónica con el derecho. Y así es como existe la autorregulación válida jurídicamente, mientras que en la autorregulación inválida jurídicamente existen formas que complican la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, complican la forma de gozar los derechos y cumplir los deberes, o incluso imposibilitan, hacen que no pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, frente a la inteligencia artificial no se trata de hacer, por ejemplo, no se trata de hacer, perdón, por ejemplo, políticas, manuales de usuarios, términos y condiciones de uso, contratos, que tengan contenidos antijurídicos inválidos, y en general no se trata de comportarse de una forma inválida antijurídicamente, incluso no se trata de que perdón, para que esto quede claro, incluso no se trata de que la infraestructura física, la parte en átomos, relacionada con la operación, con la forma de existencia propiamente, con la forma de la existencia de la inteligencia artificial, tenga elementos antijurídicos, por ejemplo, que tenga puertas que limiten el acceso por parte de personas autorizadas para acceder a, por ejemplo, el centro de datos, el lugar donde se almacena la información, que sirve de insumo para que funcione la inteligencia artificial, porque eso está afectando, pues, precisamente el que esas personas puedan actuar de una forma diligente frente a ello. Otra cosa es el acceso inválido. Ahí sí está bien que existan puertas que controlen, que propiamente limiten el acceso, pero no cuando es algo válido. O que exista, por ejemplo, una forma en la cual los algoritmos presenten resultados antijurídicos, por ejemplo, una información imprecisa cuando sea posible de controlar ello y de lograr que la información sea precisa y propiamente. Si no es posible brindar una información precisa, o sea, una solución mediante la información, o sea, si no es posible solucionar algo con base en la información, comunicar un mensaje efectivo, claro, cierto, preciso, exacto, no debe existir esa función en la inteligencia artificial, porque existe algo antijurídico. Entonces, según el estado del arte, el nivel de evolución, se conoce cómo aplican los derechos y deberes. Pero en ningún caso puede existir, por ejemplo, un producto funcionando cuando sus efectos son antijurídicos y se puede controlar, no el que el producto exista de manera 100% exacta, pero sí el que no exista, porque solo debe existir cuando existe con efectos válidos y perfecto cuando existe de una forma válida. No está bien, por ejemplo, que algo, que mediante una inteligencia artificial se comunique un contenido con información inexacta que por ende genera la afectación de los derechos y deberes, porque es inexacta, genera confusión, complejidad innecesaria, vulneración de los derechos y deberes en lo relacionado con ello, en relación con ello. Entonces la empresa, si es una empresa o el sector privado, si es una organización de un sector privado, de un sector público, perdón, la empresa si es algo del sector privado a nivel mercantil empresarial, como ejemplo de organización del sector privado, la empresa mercantil, la empresa comercial, o si se trata del sector público, para que esto quede claro, una organización del sector público que desarrolle o ponga a disposición ante sus usuarios, ante su comunidad de usuarios, una inteligencia artificial y puede controlar el que solo se presenten contenidos exactos y
el que no se presenten contenidos inexactos lo debe hacer, ¿cierto? Otra cosa es que este sea complicado según el nivel de evolución el lograr que sea exacto, pero ok, o sea, es decir, está bien, es decir, es válido el que no todo debe ser exacto porque está en proceso de evolución, de desarrollo, pero lo que está mal es lanzar eso y generar daños, lesiones de derechos y deberes, generarlo antijurídico. Entonces, internamente síganlo investigando, desarrollando hasta que lo puedan hacer válidamente y háganlo válidamente. Existe libertad para que sigan investigando, desarrollando, probando, pero no existe libertad y por ende no existe un derecho y por ende la posibilidad, no existe un derecho, no existen los derechos, no aplican los derechos en relación con el hecho de poder presentar eso así y dar contenidos inexactos y propiamente inválidos, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Entonces, ahí es una autorregulación inválida. Mientras que la autorregulación es válida, la autorregulación válida precisamente dice, indica, incluye el que controlen eso y solo se comunique lo que pueda ser válido y no se lance, no se comunique, no se ponga a disposición de los usuarios, por ejemplo, frente a los usuarios, lo inválido. Entonces, se trata de la autorregulación válida jurídicamente frente a la inteligencia artificial al ser la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, propiamente al ser la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial y por eso en Juridia formamos abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque con los principios generales del derecho, mediante lo definido en los principios generales del derecho, en los principios jurídicos, en los principios del derecho, en los principios generales del derecho se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican a nivel general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Entonces, como se dan cuenta, formamos jurídicamente, perfeccionamos jurídicamente abogados en relación con la inteligencia artificial, abogados y equipos de abogados a nivel mundial, porque los derechos y deberes se aplican a nivel mundial, porque solo son uno, y por ende este es un conocimiento que se puede recibir, conocer, aclarar, tener y aplicar, y por ende aplicar a nivel mundial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fuerte saludo.